Para todos, si está viendo este video es porque el profesor te dijo, quiero que hagan un ensayo, pero no sabes cómo empezar. Pues aquí a través de este video te daremos una solución. Primero te explicaremos de manera teórica qué es un ensayo y después te vamos a explicar cuántas partes tiene un ensayo y cómo se desarrolla cada una de las partes. Al final te daremos un ejemplo de redacción. ¿Cómo elaborar tu ensayo? Vamos a dar inicio entonces con la parte teórica. El ensayo, ¿qué es un ensayo? Aquí tenemos un concepto que dice es un tipo de texto en prosa que explora, analiza, interpreta o evalúa un tema. Para ello es muy importante conocer qué significa el término prosa. Prosa también es un género literario donde el autor o el escritor escribe de manera libre sobre un punto, sobre un tema sin respetar los versos métricos o alguna estructura que contiene como un reglamento para poder redactar, ¿no? Entonces es algo que uno puede redactar de manera libre, es algo que uno puede escribir, plantear sus ideas de manera libre. Ahora sí, hay otro concepto más ahí. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva, pero bien informada, en que el autor trata un tema, por lo general humanístico. Es decir, que cuando hacemos un ensayo, estamos siempre tomando en cuenta un tema que tiene que ver con la sociedad, con las personas, con una problemática, bueno, plantear alguna solución de una manera personal y sin agotarlo, y donde muestra cierta voluntad de estilo, de forma más o menos explícita. Es decir, que a través de este documento, hasta a través de este trabajo, se debe explicar, ¿no? Explicar sobre el tema, explicar, exponer sobre el tema. Dice ahí, encaminada a persuadir al lector. ¿Para quién es? Para la persona que va a leer el documento, ¿no? De su punto de vista sobre el asunto tratado. Bueno, el ensayo es el punto de vista de una persona, es el punto de vista mío. ¿Cuál es, qué es lo que pienso de este tema? Entonces, ese es un ensayo. Veamos, el ensayo en la educación. Estructura. En estos últimos tiempos, o bueno, desde siempre, en la educación, en nivel secundaria, o también en la universidad o en las escuelas superiores de formación de maestros, se utiliza mucho lo que es el ensayo dentro de la educación. Bueno, en su mayoría de las veces se trabaja a través de un ensayo, ¿no? Para tratar o abordar un tema. El ensayo en la educación. Estructura. ¿Cuáles son el orden o la estructura que se debe tomar en cuenta? Te, te lo explico. Tiene que tener una introducción. Esa es la estructura uno. La estructura 2 sería el desarrollo y finalmente estaría lo que es la conclusión. Veamos. ¿Qué es lo que podemos expresar o explicar en la parte de la introducción? Dice aquí es la que expresa el tema y el objetivo del ensayo. Explica el contenido y los subtemas o capítulos que abarca, así como los criterios que se explican en el texto, el 10% del ensayo, y abarca más o menos de 6 a 7 renglones. Escuchen bien esto. En la parte introductoria es la puerta, por ejemplo, ahí abajo dice, es en un ensayo expositivo la introducción tiene la finalidad básica de captar el interés del lector en el argumento del ensayo, aunque evidentemente esto se busca en todos los ensayos que se realiza, en este caso es la base de esta parte de presentación. Bueno, en conclusión podemos decirte de que la introducción es la puerta para poder presentar lo que contiene el documento del ensayo a la persona que va a leer. Vamos a explicarle qué contiene el ensayo, ¿no? Más adelante vamos a hacer con un ejemplo para que se entienda mejor. Bueno, aclarar lo siguiente, dice
aquí, así como los criterios, bueno, es el 10% del ensayo y abarca más o menos 6 a 7 renglones. Esta parte es muy importante, el 10%. A ver, dice, a ver, estuve investigando, más o menos un ensayo puede tener de 3 a 5 páginas. Bueno, eso se deja a criterio, se deja a, a la libertad del investigador, a la libertad del autor que está escribiendo en este caso. Se da una libertad. Puede ser que le salga unos 6, 7, no sé. Depende del tema, ¿no es cierto? Entonces, dice acá 6 a 7 renglones. Vamos a ver más adelante si, de acuerdo al ejemplo, me ha salido 6 o 7 renglones, pero esto solamente es una propuesta. Bueno, vamos a continuar entonces. Desarrollo. Contiene una exposición. La parte del desarrollo, dice acá, contiene una exposición, un análisis del mismo tema, se plantea a las ideas propias y se sustenta con información de fuentes necesarias. ¿De dónde se saca para poder exponer, para poder expresar el tema que nosotros estamos desarrollando? Están en los libros, en las revistas, en el internet, en las entrevistas, entre otras. Esta parte del desarrollo es la más amplia, porque dice aquí constituye el 75% del ensayo. Es el cuerpo en sí del documento, es el cuerpo en sí del ensayo. En él, dice aquí, va todo el tema desarrollado, utilizando la estructura interna. Bueno, yo le puse esta parte, yo le puse ¿no? Introducción, cita textual y conclusión. Más adelante se lo voy a explicar. ¿En qué consiste esta estructura interna en el desarrollo? Bueno, en esta parte de acá, el punto 3, o sea, formando parte de la estructura de un ensayo, o sea, la estructura del ensayo son 3, vuelvo a repetir, introducción, desarrollo y conclusión. Esta parte sería ya entonces la parte final de la estructura de un ensayo, que sería la conclusión. En este apartado el escritorio expresa sus ideas, es decir, en este punto donde está la conclusión, ya el escritor empieza a expresar sus propias ideas sobre el tema. No dice ahí, se permite dar alguna sugerencia de solución. Bueno, empieza a expresar sus ideas y también sugiere, plantea alguna solución sobre el tema. Recopilar, analizar las ideas que se trabajaron en el desarrollo. Hay que conocer bien la parte del desarrollo para poder analizar esas ideas que se han planteado en el desarrollo del tema. ¿Para qué? Dice ahí, y proponer líneas de análisis para posteriores escritos. ¿No? No sé, dejar algunas interrogantes dentro de la conclusión para poder hacer otra investigación más adelante. O sea, despertar el interés de la persona. Bueno, hasta ahí sería la parte estructural del ensayo. En esta parte de acá quiero plantear algunos temas para un ensayo. Si el profesor te dijo, el maestro, el tutor o el catedrático te dijo, quiero que hagas un ensayo, pero no te dijo de qué tema en específico. Entonces aquí te planteo también algunos temas que podrían servirte para tu ensayo. Uno, bueno, el impacto de las redes sociales en la vida sería un punto. La otra, la educación financiera en la vida contemporánea, la música y nuestro estado emocional, beneficio y peligros de las fuentes de energía nuclear. Bueno, son temas de carácter social, son temas relevantes del cual podemos hacer un ensayo. El nacionalismo en un mundo globalizado puede ser un tema también. Educación en casa versus educación tradicional en las escuelas. ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, eso sería un tema también muy interesante de poder investigarlo y exponerlo a través de un ensayo. En la última parte, que está con rojito, dice la importancia de los principios y valores en la vida de las personas.
este tema, la importancia de los principios y valores en la vida de las personas, es lo que vamos a tomar como un ejemplo para poder dártelo de esta manera. Bueno, el documento estaría así, mira. Ya, ahí tenemos. Así más o menos estaría el documento. La importancia de los principios y valores en la vida de las personas. Ese es el tema. Colocamos el título de nuestros temas, del tema que vamos a tratar, y empezamos. Colocamos ahí, yo le puse en rojito, ¿no? Las estructuras, ¿no? Introducción, desarrollo y más abajo está la conclusión. Yo le puse en rojito para que nos direccionemos, para que nos guiemos. Bueno, en sí, cuando ya estés desarrollando el documento, todo tiene que estar en color negro, la letra en color negro. Introducción. Yo te recomiendo que la introducción lo hagas después del desarrollo. ¿Ya? Después del desarrollo. ¿Por qué? Porque una vez que hayas desarrollado el tema que estás tratando, vas a saber explicar qué contiene tu documento. Porque la introducción es la puerta abierta para el lector, donde se explica cuáles son los contenidos de nuestro tema o del tema que estamos tratando. Entonces es importante hacer la parte del desarrollo primeramente. Bueno, desarrollo. En esta parte de aquí, tomen mucha atención. En la parte teórica, más arriba, te había explicado de que el desarrollo de manera interna tiene una estructura. O sea, dentro del desarrollo hay otras pequeñas estructuras. ¿En qué consiste estas estructuras? Atención. Ya, continuamos, perdón. Aquí hay tres partes que hay que tomar bien en cuenta. Uno, hay que tener títulos para desarrollar el tema. Por ejemplo, ahí tenemos principios, valores. ¿Cuáles son los principios? ¿Cuáles son los valores? La importancia de los principios y valores en una persona, la importancia de los principios y valores en la sociedad. Bueno, esos son los títulos que yo planteo para este tema. Bueno, explico. El título, principios. Ahora vamos a investigar. Tenemos que extraer la información de una fuente, puede ser de un libro, de una revista, de un internet. En este caso hemos extraído de un internet. ¿Ya? Principio. ¿Qué es más o menos aquí hemos querido expresar cuál es el concepto de principios? Y hemos ido al internet, lo sacamos y lo trajimos. ¿Cuál es la cita que ha sido extraído del internet? Es lo que está en color verde. ¿Qué dice? Los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal, dirigidos a orientar la vida en sociedad. Bueno, este es un concepto de la palabra principios. Es un concepto. Hemos extraído esa cita del internet, lo colocamos en el desarrollo de nuestro ensayo. Ahora vamos a armarle la estructura interna. ¿Cuáles son las estructuras internas? Una de las estructuras internas que se le denomina introducción, ya, introducción, esta parte sería la introducción, esta parte sería la introducción, ¿ya? Y esta parte sería la cita textual. Y esta parte de acá sería la conclusión. Entonces ahí tenemos la estructura interna, introducción, cita textual y conclusión. Es importante, bueno, es importante desarrollarlo de esta manera. ¿Por qué? Estaríamos adelantándonos a enseñar a los estudiantes, al investigador, que pueda ir familiarizándose con una investigación científica. Bueno, es mi sugerencia, ¿no? Relacionándose con una investigación científica. Porque cuando uno hace una investigación científica dentro de un marco teórico, puede ser para un proyecto o también para una tesis, se utiliza este tipo de parámetros.
extraemos la cita textual, elaboramos una introducción y una conclusión a la cita textual. Entonces es importante encaminarnos ya en este conocimiento. Bueno, esa es la parte que quiero explicar. ¿Qué dice la parte introductoria a la cita textual? Para entender la importancia de los principios y valores en nuestra vida es importante conocer el concepto de qué es el principio. Para ello se expresa a continuación. Bueno, esa es una idea, ¿no? Propia. La introducción es la idea mía, ¿ya? Del investigador o del quien está escribiendo el ensayo. Y ahí ponemos a continuación y colocamos la cita textual del concepto. Y luego dice, bueno, ahí está con paréntesis de dónde hemos extraído la cita textual. Ahora, si tú quieres lo colocas, pero también lo puedes sacar y solamente colocarlo con letra cursiva y en comillas. Ya, encerrarlo, abrir y cerrar con comillas, la cita textual. Pero también sería muy bueno que lo hagas de esta manera. Ya es una sugerencia, es una propuesta. Y dice la conclusión de esta estructura interna: de esta manera entendemos que los principios son guías para orientar la vida de una sociedad hacia el bien. Bueno, este es un ejemplo. A ver, esta parte, quiero que entiendan bien, esta parte es un ejemplo que le estoy dando. Es de esta manera vamos desarrollando el tema en cada subtítulo que vayamos a realizar. Lo hacemos de esta manera. Ahora, hay un video en el canal de YouTube que también te invito a que puedas verlo, ya cómo elaborar una cita textual, ya cómo extraer, cómo elaborar, cómo desarrollarlo, una cita textual para un marco teórico. Entonces ahí también te voy a explicar cómo es cuando superan las 3 líneas y cuando no superan las 3 líneas, porque es algo diferente. Bueno, entonces este ejemplo espero que sea muy bueno para que puedas ir desarrollando. ¿Ya? Bien, eso sería el ejemplo a través de este subtítulo, que serían principios. Aquí tenemos otros subtítulos, valores. Ya tenemos ahí la cita textual. En la parte de arriba tú tienes que hacer la introducción. Bueno, te lo dejé casi con puntito como para que puedas entender que ahí tienes que colocar tus ideas, hablando, haciendo o redactando una introducción para la cita textual, que sería: los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad. Y colocamos la cita de donde hemos extraído, la fuente. Y también en la parte de abajo lo coloqué en puntitos, que en esa parte se debe colocar ya la conclusión de la cita textual, o sea, la opinión nuestra sobre la cita textual. Y así, de esa manera, ya, a ver, veamos. A ver, de esa manera podemos ir desarrollando en esta parte de aquí, y en esta parte de acá, en esta parte de acá, y así sucesivamente. Depende de los subtítulos que nosotros vayamos a tomar en cuenta dentro de nuestro ensayo. Eso sí, ¿ya? Y bueno, como hemos explicado en la parte de arriba, que el desarrollo es el cuerpo de nuestro ensayo, de nuestro documento. Por tanto, es amplio. Puede ser que esta parte lleve unas 4 páginas, ¿no? Estoy suponiendo, estoy sugiriendo. Ya, 4 páginas solamente el desarrollo. Ya depende, digamos, del tema, ¿no? Depende de la importancia. Si nosotros queremos ampliarlo, lo ampliamos, bueno, para que la idea esté bien fundamentada, bien planteada. Bueno, en la parte de conclusión, es la parte final de nuestro documento. Más o menos esto yo planteo, ¿no?, como la forma de cómo redactar. Luego de investigar y exponer sobre el tema, la importancia de los principios y valores en nuestra vida, bueno, no es así, ¿no? La importancia de los principios y valores en la vida de las personas. Ya, finalmente podemos afirmar de manera categórica que los principios, valores
guían el comportamiento, la conducta de las personas para convivir de manera armónica con los demás. Y le dejo con punto suspensivo. ¿Qué quiere decir? Que usted ya, de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su criterio, empieza a desplayarse en esta parte de acá. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema una vez que hayas investigado y hayas expuesto el tema? Esa es la parte de la conclusión. Bueno, una vez explicado esta parte, vamos a ir a la parte de la introducción. ¿Qué dijimos? Que la parte de la introducción es la puerta, es la base donde nosotros exponemos o despertamos el interés del lector. Por tanto, es la parte importante, fundamental, que se debe tomar en cuenta. Bueno, cada uno pues redacta de una manera diferente. No todos redactamos de una manera única, ¿no? No hay una regla, digamos, tenemos que redactar así. Cada uno tiene su punto de vista y de acuerdo a su punto de vista también hace la redacción. Por ejemplo, yo empecé de esta manera. En el presente ensayo se expone la importancia de los principios y valores en la vida de las personas, porque es trascendental los principios y valores para llevar una vida equilibrada de manera individual, como personas, para convivir con los demás, dentro de la sociedad. El presente documento consta de 3 partes: introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción presentamos el tema y el contenido del ensayo. En la parte del desarrollo exponemos de manera teórica los conceptos y los fundamentos bibliográficos sobre el tema a tratar. Para finalizar está la conclusión, donde se expresan las ideas propias sobre el tema. Partiendo de los puntos anteriores, también se analiza y se plantea una solución. Bueno, es la parte introductoria que yo pude realizar. Obviamente que tú eres un crack y así que vas a poder desplayarte y por lo menos sacar una media página solamente en la introducción, o mejor si los haces todo uno, como se dice, una página. Entonces sería de mucha importancia. Bien, mi querido estudiante, mi querido amigo, mi querido colegas, eso sería en cuanto a cómo elaborar un ensayo. Y conmigo sería hasta la próxima. Chao, chao.